Bienvenidos a la cita, Creciendo en Familia. Más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Soy el pastor Johnny Rafael Báez y cada lunes están ustedes allá. Nosotros estamos aquí, pero estamos unidos en el amor del Señor. Reciban un saludo de manera especial de este servidor y de todos los que componemos este ministerio. Saludamos a toda la isla de Puerto Rico a través del 90.5 FM Radio Vida y aquí en República Dominicana y para todo el mundo en el 92.9 Pura Vida Sin Límites, llevando la palabra de Dios, estableciendo el reino de Dios con la meta final de poblar el cielo, despoblando el infierno. Añadimos una voz femenina, la cual ora ante Dios, presentando todo lo que hemos de hacer y de decir. Oramos pues. Amantísimo Dios y Padre Celestial, seguimos exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por un día más que tú nos permites, Señor, estar aquí en cabina, Padre Celestial, trayendo tu palabra a cada persona, Señor, que nos sintoniza, bendito Dios. Sé tú glorificándote en cada vida que escucha, mi Dios. Sé tú hablándole, Padre, a través de cada una de las palabras que vamos a impartir en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por cada persona que está en sintonía con nosotros en esta hora, mi Dios. Te pedimos, Padre, que cada palabra sea de restauración a su vida, mi Dios. Gracias te damos por cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Crean, hermanos y amigos, que es para nosotros un gran honor, es un gran placer, es un privilegio de parte de Dios, el cual tomamos en serio. Venir lunes tras lunes para a través de esta frecuencia llegar hasta ustedes. Y recuerde que creciendo en familia, además se retransmite o se transmite en cadena a través del 90.5 FM Radio Vida en Carolina, Puerto Rico. Es que estamos allí también levantando iglesia para el Señor. Allá en Santurce, Puerto Rico, estamos plantando la Iglesia Bautista de la Familia, donde nada es imposible. En esta noche tenemos un programa especial. Cada lunes digo lo mismo. Es un programa que nace en el corazón de Dios. Él lo pone en el nuestro y nosotros lo transmitimos a ustedes. Estaremos hablando de restauración. El tema que veremos es el Evangelio, salvación y restauración para nuestras vidas. El Evangelio, salvación y restauración para nuestras vidas. Pero antes de comenzar el tema, antes de desarrollar el tema, antes de dejar que la palabra de Dios nos cubra, nos llene para ser transformados, además de salvados, tengo el honor de presentarles a ustedes un gran amigo, hombre de Dios, maestro de la palabra, pero más que todo, siervo del Señor. Mi amigo, hermano, Eduardo Gregorio. Dios te bendiga, varón. Bienvenido a Creciendo en Familia, más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Gracias, hermano Johnny, y aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros amables oyentes que nos escuchan a través de Pura Vida. Y doy las gracias expresivas al Señor por poder participar en este hermoso programa y con este hermoso tema. Amén. Gregorio, cuéntanos un poco de ti. Sabemos que estás viviendo en Quisqueya, San Pedro de Macorís. Sabemos que nos conocimos allá por los 80. No es que seamos viejos, es que hemos caminado en este camino desde hace tiempo. Y que pues desde aquel entonces te desenvolvía como maestro de la palabra, maestro de teología. Cuéntanos un poco, ya que sabemos que a partir de ahora estaremos más en contacto, más
viniendo tú a la radio, viniendo aquí a compartir conmigo y, ¿por qué no?, yendo también a diferentes lugares hasta donde estamos llevando la palabra. Amén. Resido en el municipio Quisqueya, San Pedro de Macorís. Soy pastor asociado de la iglesia de la Última Hora. Allá nos encargamos de dirigir el Departamento de Educación Teológica y a través de ello servimos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. El tema que vamos a desarrollar en breve, el Evangelio, salvación y restauración para nuestras vidas. Regularmente cuando hablamos del Evangelio, hablamos de salvación. Es que el apóstol Pablo, con ese verbo florido e impetuoso, él dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Pero entonces añade, recuerde, es poder de Dios, pero él añade para salvación, queriendo decir o tratando de decir o deja dicho que el Evangelio es para salvarnos. Eso es una gran verdad, pero el Evangelio no solamente es para salvarnos, sino también para restaurarnos. ¿Cómo ese tema hace asiento? ¿Cómo ese tema, cómo lo digieres en tu cerebro? Salvación y restauración también. Lo digerimos porque realmente salvar a la gente es el objetivo primigenio del Evangelio e inicial. Pero además de ser salvo, la gente necesita transformación. La gente necesita cambio. Un cambio que normalmente es progresivo y es tratado a través del poder de la palabra de Dios. Por eso hablamos de salvación y restauración. Es importante ser salvo, pero también es importante tener una vida espiritualmente sana, que es lo que significa restauración. Amén. En esta noche me acompaña mi esposa, como en otras noches. Dios te bendiga y bienvenida a Creciendo en Familia. Cientos de mujeres que escuchan y a través del internet miles de mujeres escuchando. ¿Cómo podríamos decirle a esas mujeres que el Evangelio no solamente la salva de la condenación eterna, sino que también quiere darle una restauración integral? Entiéndase que tu mente, tus recuerdos, tus traumas, tus heridas, tus metas, tus propósitos, el Evangelio también quiere tratar con eso. Amén, amén. Las mujeres tendemos muchas veces a estar depresivas, mas el Evangelio también ayuda en eso de la depresión. Cuando tú llegas al Evangelio, recibe ayuda para salir de la depresión, porque la depresión te lleva poco a poco a la muerte. Amén, amén. Una muerte emocional, una muerte de propósito, una muerte de funciones. O sea, la persona depresiva, y hablo en calidad de estudioso de la conducta humana, la persona depresiva se está muriendo y no se da cuenta porque se está perdiendo de la realidad. Vamos a hacer una pausa, pero en breve vamos a regresar. Antes de la pausa, ¿cómo invitas a esas mujeres a que escuchen esta noche este programa, a que lo graben, a que llamen a sus seres queridos para que escuchen el programa y lo graben también para ser impactados por el tema, el Evangelio, salvación y restauración para nuestras vidas? Bueno, yo les invito especialmente a cada dama que escuche el programa, que se interese totalmente en escuchar el programa con atención y tomar nota y tome grabaciones también, para que sepa cómo el Evangelio te salva, te restaura y restaura tu vida. Soy el pastor Johnny Rafael Báez. Dirijo el Centro Familiar Cristiano Internacional, CEFASI, en República Dominicana. A través de esta pura vida sin límites, estamos ustedes allá, nosotros aquí, pero unidos en el amor del Señor. Regresamos en breve. En la Biblia, Romanos 3:23 establece que por cuanto todos hemos pecado sin la S, estamos destituidos de la gloria de Dios. Le explico el texto. Lo que está diciendo es que el pecado nos ha separado de ver lo mejor de Dios. En Romanos 6:23, la parte A, establece la Biblia que la paga del pecado es la muerte.
en estos textos queda establecido la condición del ser humano después de la caída en Adán y Eva o a través de Adán y Eva. La situación de la raza humana es perdido eternamente. Esa es la sentencia que Dios ha dado. La condición del ser humano se puede definir como estar infectado por un virus mortal que no solo le ha causado la muerte eterna, sino que le imposibilita de restaurarse en sí mismo y por sí mismo. Lo explico de la siguiente forma. El pecado adámico, el pecado original y las consecuencias de este en nosotros nos impide restaurarnos y mucho más nos impide salvarnos. Pero también nos quita la capacidad de poder buscar la salvación por nosotros mismos. Esto lo dice la Biblia de cierta manera en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, escuche bien, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerde que el tema que estoy comenzando a introducir es el Evangelio, salvación y restauración para nuestras vidas. Así que sin el Evangelio, sin Jesucristo, no hay posibilidad de salvación. Esto explica el porqué la intervención divina a favor de la raza humana, no solo para salvarnos de la condenación eterna, sino también para restaurarnos. Sobre esto, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera, escuche bien, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo el versículo 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, la venida de Jesucristo, la llegada de Cristo a la tierra, el que Jesús viniera hecho hombre a la tierra, es sencillamente para salvar a la humanidad y restaurarlos a la vez. Es ahí donde entra lo que dice la Biblia en Romanos 1:16, que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que quisiera en esta noche es que hagamos una aplicación de este texto de Romanos 1:16 dividiendo el mismo. Note usted que el apóstol dice, y no un apóstol de los de ahora, que usan el título de apóstol falsamente. Todo el que se haga llamar apóstol en este tiempo está falseando la verdad, porque el título de apóstol ha cesado. Los apóstoles bíblicos, los de la Biblia, hicieron la simiente, la zapata, sobre la cual está establecida la iglesia. No necesitamos apóstoles. Así que cuando hablo de apóstol, me refiero al último, al que dice ser el abortivo de los apóstoles. Ese es el apóstol Pablo. Él dice que no se avergüenza del Evangelio, pero establece que la razón por la que él no se avergüenza es poder de Dios. Permítame hacerle la aplicación a ese texto sin alterar la Biblia, sugiriendo que pongamos un punto y seguido. Donde dice es poder de Dios, ponga un punto y seguido. Entonces, como es poder de Dios, el Evangelio nos salva. Ahora bien, no solamente el Evangelio es salvación. Cuando leemos este texto decimos es poder de Dios para salvación. Pero él no está estableciendo que el poder de Dios es únicamente para salvación en este texto. Si lo entendemos, que además de salvarnos, el poder del Evangelio nos restaura. Y nos restaura porque la salvación es el objetivo primigenio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero además de salvarnos, es importante transformarnos, es importante cambiarnos, es importante constituirnos en nueva criatura.
que es un proceso del cual vamos logrando paso a paso mediante el poder glorioso del Evangelio manifestado en la gloriosa palabra de Dios. Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, el Evangelio de Jesucristo es salvación según Romanos 1:16, pero usted verá ahora mismo, en este momento, a continuación, que el Evangelio también es restauración. Sobre esto, la Biblia dice en 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pregunta usted, ¿qué tiene que ver esto con la restauración? Pues busquemos ahora un complemento de 1 de Pedro 1:25, el cual usted lo encuentra en Hebreos 4:12. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, recuerde que en 1 de Pedro 1:25 habla de que el Evangelio no es más que la palabra del Señor y que permanece para siempre. Pero mire ahora cómo esa palabra nos restaura, además de salvarnos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es Evangelio. Y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es Evangelio. Y penetra hasta dividir. En tu Biblia dice partir, en el original dice dividir el alma y el espíritu. En palabras sencillas, lo que dice en el original es que la palabra hace lo que nada puede hacer, y es separar lo carnal, lo almático, de lo que es del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es Evangelio. Y en el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Eso es Evangelio. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El tema es el Evangelio, salvación y restauración para nuestras vidas. Pastor Gregorio, el gran problema que tenemos en las iglesias hoy día, o en la iglesia del Señor, es que se predica el Evangelio de la salvación, pero el Evangelio de la transformación, que es el mismo, de la restauración, no se predica. Entonces llega una persona, es salvo, pero en el mundo tenía un problema, si es un hombre, un problema de alcohol, un problema de fumar, un problema de droga, un problema de falda, un problema de integridad, un problema de honestidad, un problema de debilidad emocional. Y entonces ahora canta, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y en la iglesia, al ver a esa persona salvado y con gozo, se olvidan de que es un ser que, además de ser un ser espiritual, es un ser emocional y físico, y necesita ser restaurado de las áreas dañadas que ha traído del mundo. Ciertamente, y nosotros entendemos que cuando la Biblia habla del Evangelio, está hablando de la palabra de Dios. Porque Amén. Al fin y al cabo, el Evangelio está plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? O sea, ¿de qué adolece la iglesia de hoy en día? De falta de exposición del verdadero mensaje de la palabra de Dios. Porque Hebreos 4:12, como usted significó, dice que esa palabra es como una espada, es viva y es eficaz. Y la palabra eficaz significa que es capaz de hacer aquello para lo cual se ha propuesto. Amén. Entonces, si exponemos la gente a la palabra de Dios, esa palabra que es viva y que es eficaz, puede causar los cambios verdaderos, los cambios profundos que el hombre necesita. Pero como en nuestros púlpitos muchas veces lo que se exponen son criterios personales, lo que se exponen son palabras personales, juicios y concepciones propias de quienes las exponen, y no nos limitamos a exponer la palabra de Dios,
no podemos entonces cooperar con la palabra de Dios a la transformación y a la restauración de muchas mentes y muchos corazones. El primer punto para ser restaurado: debes identificar las áreas de tu vida que necesitan ser restauradas. la palabra evangelio es una palabra griega, evangelion, que lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias. Así que, como dijo el pastor, la esencia del evangelio, la verdad del evangelio, lo que contiene el evangelio no es más que la palabra de Dios. Cada vez que alguien te predica o te anuncia un texto de la Biblia, te está predicando el evangelio. Y el evangelio está simplificado, si podríamos usar ese término, en Hebreos 4:12, porque el evangelio de Dios, dice la palabra, pero es evangelio, porque ya dije que lo que contiene el evangelio es la palabra. La buena nueva del evangelio es la palabra. Es viva y eficaz, ella respira, ella hace su trabajo, ella puede separar lo que nadie puede separar. Y entonces, señores, si el evangelio es tan precioso, ¿por qué tantas personas que necesitan restauración y no se restauran? Estamos arribando a la parte final, pero queremos unir que de Hebreo 4:12 se desprende otro complemento de este texto, que es segunda de Timoteo 3:16, donde dice toda la escritura. Escuche, no son los textos que a usted le gusta, porque a usted le gustan mucho los salmos. A usted le encanta el Salmo 91, el Salmo 23. A usted le encanta decir Jehová es mi pastor. Pero si Jehová es su pastor, usted tiene que creer toda la palabra que dice que es inspirada por Dios. O sea, el aliento de Dios está en la palabra. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche ahora: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto en la Biblia no tiene la connotación que tiene en nuestro idioma. Es maduro. ¿Y qué es maduro? Sano, transformado, restaurado. A fin de que el hombre de Dios sea restaurado enteramente, preparado para toda buena obra. Así que queremos que usted medite en qué evangelio usted está viviendo. ¿El evangelio de la prosperidad? No hay tal evangelio de la prosperidad. Lo que hay son unos vivos que han sabido cómo motivar a la gente para sacarle lo que tienen y ellos enriquecerse. Porque no hay tal evangelio de la prosperidad. El evangelio es solamente uno. ¿Cuál es el evangelio que usted vive? El de los decretos. Yo decreto. Sus decretos no van a ninguna parte. Porque ¿quién es usted para decretar? En el mundo espiritual usted no tiene autoridad para decretar. Eso le compete a Dios. Y cuando Él decreta, nosotros, por entender su propósito, nos alineamos a su voluntad. Arribando a la parte final, le queremos mostrar en esta noche cómo usted puede ser restaurado a través del evangelio. Porque la Biblia nos dice cómo podemos hacerlo, pero usted tiene que querer ser restaurado. Debes identificar las áreas de tu vida que necesitan ser restauradas. Ese es un principio. Ese es un principio en todo lo que tú haces en la vida. ¿Cuál es el área? ¿Cuántas veces has caído en adulterio? ¿Cuántas veces le has sido infiel a tu pareja? ¿Cuántas veces mientes? ¿Cuántas veces tienes problemas relacionales con la gente? Pues tú tienes que identificar que el problema no es la gente, el problema eres tú. El problema no es el diablo. Porque el diablo no tiene parte ni suerte en tu vida después de Cristo estar. Entonces, identifica las áreas que tú necesitas restaurar. Después que tú identificas, viene lo más importante. Ya lo identificaste, ahora acepta que tienes un problema. Tú lo identificaste, ya sabes el problema. No, pero hay muchos que son peores que yo. Pero entonces tú identificaste el problema, pero no acepta que tienes que corregirlo. Te está justificando. Sobre esto, en el Salmo 119, el versículo 11, el salmista dice, yo te lo voy a parafrasear, te lo voy a dominicanizar. Él dice, yo he sido un tipo que he tenido problemas de carácter, problemas de mujeres, problemas de situaciones, pero he identificado el problema y ahora yo lo que hago es que guardo la palabra de Dios en mi mente para no pecar contra él. El número 3, para que la persona pueda ser restaurada, es exponerte a la palabra de Dios de manera humilde y sincera. Decíamos ahorita
que esa palabra tiene poder para transformar. Esa palabra tiene poder para restaurar. Cuando la gente se expone a la palabra de Dios, consigue dos cosas fundamentales. La primera, conocer a Dios. Y la segunda, conocerse a sí mismo. Eso es un poder que da la palabra. Es ahí donde entra lo que dice Hebreos 4:12, que es como una espada de doble filo. Correcto. Ella entra y te separa lo espiritual. Te dice, mira, esto Dios quiere hacerlo en ti, espiritual. Pero tu vida emocional, tu vida almática es esta. Es como un paralelo de lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que muestra una vida totalmente almática, totalmente en la carne, un cristiano caído, un cristiano vencido. Pero él lo hace es para mostrar la gloriosa restauración que hace el Evangelio una vez que lo aceptamos en la palabra y vivimos por el Espíritu. Y por último, debes vivir acorde con la palabra de Dios. Una cosa es exponerse a la palabra. Hay gente que lee la palabra, estudian la palabra, y estamos arribando a la parte final y queremos ministrarte restauración en esta noche después que terminemos en breve para que tú nos llames. Pero ya sabes que tienes el problema. Aceptaste, o sea, tú lo identificaste, no sabes, tú lo identificas. Este es mi problema. Tengo un problema de carácter. Tengo un problema sexual. Yo veo una falda o yo veo un hombre y me desmayo, me pongo. Pues tú tienes un problema que hay que trabajarlo. Miento, pastor, yo miento en todo. Cuando digo mi nombre estoy mintiendo, yo miento en todo. Pues tú tienes un problema y lo identificaste. Ahora acepta que ese problema necesita restauración. Exponte a la palabra. ¿Cuáles son los textos bíblicos que el Evangelio te aporta para que tú transformes tu vida a través de esos textos bíblicos? Tú lees al salmista y él habla del carácter, de transformación, de la lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero está hablando de él, de su condición, para poder restaurarlo. Y finalmente te expone esa palabra. Entonces ahora viene vivir acorde a esa palabra. Hemos presentado el tema en esta noche: el Evangelio, salvación y restauración para tu vida. He tenido conmigo a un gran hermano, un gran amigo, maestro de la palabra y sobre todo un siervo de Dios. Gregorio, gracias. Esperamos que podamos compartir más sobre estos temas para que la iglesia pueda restaurarse, porque la condición de la iglesia en este tiempo es triste, es deprimente, es pírrima, es pobre, es asqueante lo que está pasando en los púlpitos hoy día, que no se predica el Evangelio, sino algo acomodaticio a lo que quiere ese personaje que está ahí al frente, llamado pastor o ministro, que acontezca. Y tenemos iglesias llenas de gente, pero gente sin ser transformadas. Salvas quizás, pero transformadas, muy lejos de estarlo. ¿Palabras finales? Amén. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad de dirigirnos a nuestros amables oyentes, tanto amigos como hermanos, y poder exponer este tema y decirle a la gente que no le tenga miedo a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que cambia y la que transforma. Y a veces uno piensa que nuestros ministros no confían en la palabra de Dios, porque cuando uno usa sus propias palabras, está desconfiando de la palabra de Dios, que realmente tiene poder para cambiar, transformar, salvar y restaurar a los seres humanos. Dios les bendiga y gracias por su sintonía. Pero estando satisfecho ante Dios y ustedes, porque hemos traído la palabra que usted necesita para restaurarse, soy el pastor Johnny Rafael Báez, con temor y temblor, pero con firmeza de que estamos haciendo lo correcto. Me despido hasta la próxima semana. Y puedes llamar ahora para conversión, para orar por ti, para restaurarte. 227-9290 con el 809. Por esta noche, bye bye.